Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra salud, la osteoporosis. Muchos de nosotros no pensamos en nuestros huesos hasta que tenemos una fractura, pero la verdad es que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que puede estar afectando tu cuerpo sin que te des cuenta. Esta enfermedad debilita los huesos, haciéndolos más propensos a fracturarse, incluso con un pequeño golpe o caída. Lo que antes era una caída sin importancia, puede convertirse en una fractura grave con la osteoporosis. Por eso es crucial entender qué es la osteoporosis, cómo prevenirla y cómo mantener nuestros huesos fuertes y saludables a cualquier edad. Sigue conmigo. Muchas veces pensamos en los huesos como estructuras fijas, pero la realidad es que nuestro esqueleto es un órgano vivo que está en constante renovación. Imaginen que nuestros huesos son como una casa en constante construcción. Las células llamadas osteoblastos son los albañiles que se encargan de formar hueso nuevo, mientras que las células llamadas osteoclastos son los demoledores que eliminan el hueso viejo. En una persona joven y sana, este proceso de construcción y demolición está en equilibrio, manteniendo los huesos fuertes y resistentes. Sin embargo, con la edad, este equilibrio se puede ver afectado, y la producción de hueso nuevo disminuye, mientras que la eliminación de hueso viejo continúa, lo que puede llevar a la osteoporosis. Existen ciertos factores de riesgo para la osteoporosis que no podemos controlar, como nuestra edad, sexo y herencia genética. Con el paso del tiempo, es natural que la densidad ósea disminuya, especialmente después de la menopausia en las mujeres, debido a la disminución de la producción de estrógeno, una hormona que protege los huesos. Las mujeres tienen un riesgo mayor de desarrollar osteoporosis que los hombres, y este riesgo aumenta si existen antecedentes familiares de la enfermedad, especialmente si la madre o una hermana han sufrido fracturas de cadera. Si bien no podemos cambiar nuestra edad, sexo o genética, conocer estos factores de riesgo nos permite tomar medidas preventivas desde temprana edad y estar más atentos a nuestra salud ósea. Vamos a hablar de cómo se siente la osteoporosis, o cuáles son los síntomas. Muchas veces, la osteoporosis no presenta síntomas en sus etapas iniciales, por eso se le conoce como una enfermedad silenciosa. Podemos vivir con ella por años, sin darnos cuenta del daño que está causando a nuestros huesos. Pero con el tiempo, empiezan a aparecer señales de alerta. Dolor de espalda, especialmente en la parte baja, puede ser un indicio, al igual que la pérdida de estatura. ¿Han notado que su ropa les queda más grande o que se están encogiendo? Eso puede ser una señal de osteoporosis. La alimentación juega un papel fundamental en la salud de nuestros huesos. Así como un edificio necesita ladrillos fuertes para mantenerse en pie, nuestros huesos necesitan calcio para mantenerse fuertes y resistentes. El calcio es un mineral esencial que se encuentra en una variedad de alimentos. Los productos lácteos como la leche, el yogur y el queso son excelentes fuentes de calcio, pero no son las únicas opciones. Continuamos hablando de la vitamina D, esa vitamina tan fundamental e importante para absorción del calcio por nuestros huesos. Como mencionamos anteriormente, la mejor fuente de vitamina D es el sol. Nuestro cuerpo produce vitamina D de forma natural cuando la piel se expone a la luz solar. Es recomendable tomar el sol al menos 15 minutos al día, preferiblemente en las horas de la mañana o al final de la tarde, cuando los rayos solares son menos intensos. No es necesario exponer todo el cuerpo al sol, con que la cara y los brazos reciban luz solar es suficiente. Ahora,
Vamos a hablar de cómo el ejercicio físico puede ser nuestro mejor aliado para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis. Muchas veces pensamos que el ejercicio solo sirve para los músculos, pero la realidad es que nuestros huesos también se benefician enormemente de la actividad física. Al igual que los músculos, los huesos responden al estrés y la carga. Cuando hacemos ejercicio, especialmente ejercicios que implican impacto o resistencia, nuestros huesos reciben señales para fortalecerse y aumentar su densidad. Es como si les dijéramos a nuestros huesos: necesitamos que sean fuertes y resistentes. En el capítulo anterior, hablamos de la importancia del ejercicio para fortalecer nuestros huesos. Ahora, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la medicina natural y descubrir cómo algunas hierbas y suplementos pueden complementar nuestros esfuerzos para mantener una buena salud ósea. La naturaleza nos ofrece una amplia gama de plantas con propiedades medicinales que se han utilizado durante siglos para promover el bienestar. En el caso de la salud ósea, existen ciertas hierbas que han demostrado ser beneficiosas para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis. Entre las hierbas más populares para la salud ósea se encuentra la cola de caballo, rica en silicio, un mineral esencial para la formación del hueso. En los capítulos anteriores, hemos hablado de cómo fortalecer nuestros huesos a través de la alimentación, el ejercicio y el uso de ciertas hierbas y suplementos. Sin embargo, también es importante hablar de los factores que pueden perjudicar nuestra salud ósea. Y en este capítulo nos centraremos en dos de los más dañinos: el tabaco y el alcohol. Es posible que ya conozcas los efectos negativos del tabaco y el alcohol en la salud cardiovascular y pulmonar. Lo que quizás no sepas es que estos hábitos también tienen un impacto devastador en nuestros huesos, aumentando considerablemente el riesgo de osteoporosis y fracturas. En este capítulo, vamos a hablar de un enemigo silencioso que puede afectar la salud de nuestros huesos: el estrés. Sé que muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el estrés con los huesos? Pues aunque no lo crean, el estrés crónico puede aumentar el riesgo de osteoporosis. ¿Sabías que mientras dormimos, nuestro cuerpo trabaja arduamente para regenerar nuestros huesos? Así es, durante el sueño profundo, nuestro cuerpo libera una hormona llamada hormona del crecimiento, esencial para la formación y reparación de los tejidos, incluyendo los huesos. Cuando no dormimos lo suficiente, la producción de esta hormona disminuye, afectando la salud de nuestros huesos. Es importante estar conscientes de que algunos medicamentos pueden afectar la salud de nuestros huesos. Por ejemplo, el uso prolongado de corticosteroides, medicamentos utilizados para tratar enfermedades como el asma y la artritis reumatoide, puede aumentar el riesgo de osteoporosis. Aunque la osteoporosis se considera a menudo una enfermedad femenina, la realidad es que también afecta a los hombres. Es cierto que las mujeres son más propensas a desarrollarla, especialmente después de la menopausia debido a la disminución del estrógeno, una hormona que protege los huesos. Sin embargo, los hombres no estamos exentos de este riesgo. A medida que envejecemos, también experimentamos una disminución gradual de la densidad ósea, lo que nos hace más vulnerables a las fracturas. La osteoporosis debilita los huesos, haciéndolos más propensos a fracturas, incluso con golpes leves o caídas que normalmente no causarían daño. Las fracturas de cadera, columna vertebral y muñeca son las más comunes en personas con osteoporosis. Las fracturas de cadera pueden ser particularmente graves,
ya que a menudo requieren cirugía y pueden afectar la movilidad a largo plazo. Las fracturas vertebrales, por otro lado, pueden causar dolor de espalda crónico, pérdida de altura y deformidad de la columna. Muchos piensan que la osteoporosis es una enfermedad que solo afecta a personas mayores. Sin embargo, la realidad es que la base para tener huesos fuertes se construye desde la infancia y la adolescencia. Es durante estas etapas de la vida cuando nuestros huesos alcanzan su máxima densidad y fortaleza. Por eso, es fundamental inculcar hábitos saludables desde temprana edad para prevenir la osteoporosis en el futuro. Una dieta rica en calcio y vitamina D, la exposición adecuada al sol y la práctica regular de ejercicio son esenciales para un desarrollo óseo óptimo. En este capítulo, vamos a hablar de cómo podemos fortalecer nuestros huesos con hábitos sencillos que podemos incorporar en nuestro día a día. Recuerden, pequeños cambios pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Lo primero es lo primero: la alimentación. Ya hemos hablado de la importancia del calcio y la vitamina D, pero también es crucial consumir suficiente proteína. La proteína es esencial para la formación de los huesos y la absorción del calcio. Hemos llegado al final de nuestra serie sobre la osteoporosis y espero que la información que hemos compartido les sea útil para cuidar de sus huesos y su salud en general. Recuerden que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, pero eso no significa que no podamos combatirla. Conociendo los factores de riesgo, adoptando hábitos saludables y realizando chequeos médicos regulares, podemos prevenirla o retrasar su aparición. La salud ósea es vital para nuestra calidad de vida. Huesos fuertes nos permiten movernos con libertad, disfrutar de nuestras actividades favoritas y vivir una vida plena y activa. No esperen a tener síntomas para actuar. Tomen el control de su salud hoy mismo. Ahora que conoces cómo la osteoporosis afecta a tu cuerpo y las estrategias para prevenirla, es momento de actuar. Empieza hoy mismo a cuidar tus huesos con una alimentación adecuada, ejercicio y hábitos saludables. Si te ha parecido útil esta información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Vida y Secretos Naturales. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este camino hacia una vida más saludable. Gracias por acompañarnos.